Muy buenos días, soy el doctor Juan Francisco González Guerrero, profesor del Departamento de Oncología, y hoy nos toca revisar un tema muy importante en la medicina, un problema de salud pública, que es el cáncer de pulmón. Desde hace muchos años conocido, pero vamos a revisar un poquito la historia de esta enfermedad. El cáncer pertenece a una neoplasia que se origina en el epitelio de las vías respiratorias. Se le llama también carcinoma bronquiolo-alveolar, cáncer de pulmón. Son sinónimos y es en donde se origina. La epidemiología de esta enfermedad pues es a nivel mundial. Más de 1,5 millones de casos se presentan cada año. En México casi 10,000 casos por año. Y a nivel mundial es el cáncer número 1 en su incidencia y también el primer lugar en mortalidad. En nuestro país es el cuarto lugar en incidencia, pero en mortalidad es el cáncer número 1. La sobrevida a 5 años en todo el mundo es una sobrevida que es muy baja, ha ido aumentando. Hace aproximadamente 10 años, un poquito más, sobrevivían 6, 7%, ahorita vamos en un 16% y vamos aumentando más el porcentaje de sobrevida a 5 años. Y la relación hombre-mujer, pues a raíz de que las mujeres se han vuelto tan fumadoras como los hombres, ya no están alcanzando, es 1.6 por 1. Los datos que podemos enumerar como factores de riesgo, pues en general, el factor de riesgo más importante que tenemos para desarrollar un cáncer es edad. Y el cáncer de pulmón no es excepción. Arriba de los 65 años es el volumen más grande de pacientes que tenemos con cáncer de pulmón, pero no se eximen pacientes con menos edades. Hemos tenido cáncer de pulmón en hombres de 40 años, igualmente en mujeres. Otra de las particularidades es que el tabaquismo está presente en casi todos. El 90% de los pacientes que tienen un cáncer de pulmón tienen un antecedente tabáquico. Las exposiciones de no tabaco, exposiciones ocupacionales, son un 8% y son básicamente relacionados con contaminantes industriales, como es el asbesto, cada vez más restringido en la utilización de los tinacos de agua que se ponían arriba de nuestras casas. Nuestra ciudad de Monterrey tenía un desabasto de agua muy importante y era la forma de tener agua en el resto del día con un tinaco de asbesto. Esto ya es cada menos frecuente, pero hay empresas generalmente pequeñas, talleres de cromado o niquelado, en donde hay una contaminación y no siempre los trabajadores están con equipos que los puedan proteger. La exposición ambiental se refiere a que el globo terráqueo, nuestra Tierra, produce radiación. Tenemos exposiciones a veces más altas cuando estamos cerquita de áreas como volcanes. En zonas telúricas hay niveles de radiación más altos que en las zonas no telúricas de todo el mundo. Y la exposición a hidrocarburos aromáticos también, fundamentalmente me refiero a gasolinas, personas que expenden gasolina en las gasolineras pueden tener altos niveles de exposición a hidrocarburos aromáticos. Hay otros factores en donde no tenemos mucha posibilidad de influir, como es la diabetes mellitus tipo 2. Podemos considerar de alguna forma que la diabetes mellitus tipo 2 que se presenta en un adulto
debemos de tener en consideración que puede ser un caso de un síndrome preneoplásico. No es tan infrecuente que en los primeros 2 años de haber aparecido la diabetes pueda aparecer un cáncer en alguna otra parte del cuerpo, en alguna parte del cuerpo. El cáncer de pulmón, por su frecuencia, pues es uno de los que tenemos. Diagnosticar diabetes en un adulto siempre nos debe hacer levantar las antenas para observarlo y dedicarle tiempo a decirle que tiene que tener chequeos, más si es una persona con exposición al hábito tabáquico. La obesidad, pues hace mucho tiempo y ahora no se conoce como obesidad, sino un estado de inflamación crónica. Y precisamente por ese proceso inflamatorio crónico pueden alterarse procesos que degeneren en la formación de un cáncer. La genética, pues, no está bien definida en el cáncer de pulmón, pero lo que sí están definidos es que las familias, más que una alteración genética presente, es que tenemos familias de fumadores. Papá, mamá fumadores, hijos fumadores. Papá, mamá no fumadores, es más difícil que tengamos hijos fumadores o fumadores fuertes. Hay otros síndromes como el síndrome del retinoblastoma o el síndrome de Li-Fraumeni, que son alteraciones precisamente en el gen del retinoblastoma o en el P53, que pueden ayudar al desarrollo de un cáncer. El tabaco, como les decía, es uno de los graves problemas que tenemos en toda la humanidad. La verdad es que el tabaco, aunque se conoce desde el siglo XIX, a mediados de 1800, solamente la realeza y unos cuantos eran fumadores. No había tabaco para todo el mundo. Pero en la Primera Guerra Mundial empezó a comercializarse mucho más el tabaco. Se lo daban a los soldados para que soportaran jornadas de trabajo largas y finalmente hicieron a todos los soldados grandes fumadores. 15 años después de la Primera Guerra Mundial aparece en la epidemiología el cáncer de pulmón como una enfermedad más importante. En 1908, en una de las conferencias de la Universidad de Harvard, el doctor John Adler decía: de una cosa estamos seguros con el cáncer de pulmón, es una enfermedad muy rara. Pero viene la Primera Guerra Mundial, la exposición al tabaco masivamente, y después de esos inicios con la Guerra Mundial, 15 años después, empieza a aparecer el cáncer, como les mencionaba. En la Segunda Guerra Mundial sucedió exactamente lo mismo, pero ahí se agregó el sexo femenino a la exposición del tabaco. El tabaco también tiene que ver con la intensidad con que se fume. Un cigarrillo al día tiene el mismo riesgo que 10 cigarrillos por día para desarrollar un cáncer de pulmón. Y luego logarítmicamente de 10 a 20 y más de 20. Entre más se consume, más alto la probabilidad de tener un cáncer. La duración y la intensidad de estar fumando, pues eso también tiene que ver. Dejar de fumar reduce el riesgo, sí, pero para que el epitelio del árbol respiratorio nosotros ya no tenga alteraciones por el tabaco, necesitan pasar cerca de 15 años. 15 años después de haber dejado de fumar, ahora sí tenemos un riesgo igual a los no fumadores de tener un cáncer de pulmón.
El tabaco tiene por lo menos ahorita unos 60 tipos de sustancias que producen cáncer identificados. Entre ellos los hidrocarburos aromáticos, policíclicos, las nitrosaminas, las aminas aromáticas, y bueno, pues son muchos los... hay casi 4,000 sustancias incluidas en el cigarrillo, de los cuales este número es el que produce cáncer. Los no fumadores pueden tener también cáncer de pulmón, y yo les explicaba que hay exposición de alguna de tipo industrial o de otro tipo de contaminante que no identificamos todavía puede ayudar a desarrollar un cáncer de pulmón, pero son menos del 20% de los no fumadores que desarrollan un cáncer de pulmón. Y también tiene que ver el fumador de segunda mano. Si una persona convive con un fumador en un periodo de 6 a 8 horas cotidianamente, aunque no fume, estará fumando igual que el que fuma. Los niveles de nicotina en sangre son iguales. Y debe haber una sensibilidad genética, porque los fumadores defienden mucho el fumar. Y siempre sacan excusas o condiciones. Dice, mi abuelito fumó toda la vida y no le dio nunca cáncer. Ok, puede haber una predisposición genética intrínseca que no conocemos y que si la tienes desarrollas cáncer, y si no la tienes no desarrollas cáncer. En primer lugar, no sabemos quién sí la tiene o no. Primero, si existe. Segundo, no sabemos quién la tiene o no la tiene. Y tercero, pues no hay problema. Si no te da cáncer, te da un enfisema, una bronquitis crónica, y vas a andar con un tanque de oxígeno sin poder caminar ahí en silla de ruedas. O sea que de todas el tabaco nos va a lastimar los pulmones. Fumar es un daño fuera de toda discusión al cuerpo, una agresión al cuerpo. Y aquí, comparado con el alcohol, que en el alcohol es cantidad, en el tabaco no. Un cigarrillo es suficiente para hacerte daño. Entre paréntesis, los fumadores pequeños, jóvenes, los niños, los que son de 7, 8, 9 años de edad, pueden decir ustedes, ¿cómo a esas edades pueden andar fumando? En la casa, deja el cigarrillo el papá en el cenicero y llegan los niños y ven al papá fumar y ellos imitan. O la tía de plano le dice, hijito, ve, préndeme el cigarro a la estufa. Y mientras llega, pues le va fumando. Entonces, la exposición al tabaco en jóvenes se puede dar y se da. Pero en esas edades de 7, 8, 9, 10 años, una sola inhalada del cigarrillo puede hacer adicto al niño. Porque inmediatamente se absorbe, inmediatamente va a las zonas hipotalámicas del cerebro, donde probablemente a nivel del cíngulo está el centro de las adicciones, y pues ahí desencadena todo esto. Yo lo platico y les digo que fumar casi nunca es agradable cuando se inicia a fumar. Todos tosen, es irritante las vías respiratorias, no pueden darle el golpe, como se dice, pero es cuestión de terquearle. Si le terquean, todos van a finalmente tener tolerancia y a fumar. Y se hace una adicción. La nicotina es 30 veces más adictiva que la cocaína, así que no hay ninguna duda que se forman adicciones. El cuadro clínico puede ser muy variado. En primer lugar, desafortunadamente, encontramos la mayor parte de los pacientes con cáncer de pulmón en etapas 3 y 4, avanzados. ¿Por qué? Porque pues los síntomas no son tan llamativos para el paciente. Son fumadores crónicos, son tosedores crónicos, y el síntoma principal es tos. De hecho, uno le pregunta, ¿y usted tiene tos? Y dice, no, yo no tengo. El familiar dice, usted la pasa tosiendo todo el día. Pero es natural, la tos es natural. De tal forma que
la tos no es un signo que lo identifique el paciente para asistir a una consulta médica. El otro dato es la hemoptisis, que no ocurre tan frecuentemente. Ocurre en un 20-30%, hasta un 50% se ha reportado, pero menos de la mitad de los pacientes tienen hemoptisis. El dolor torácico ocurre hasta que la lesión pulmonar se adhiere a la parrilla costal, y es cuando empieza a haber dolor, o a la pleura con dolor tipo pleurítico. La dificultad respiratoria, la disnea, pues como son fumadores crónicos, se acostumbran a toser y se acostumbran que caminando se fatigan y se paran y tienen disnea también crónica. No los hace asistir luego. Un tema que sí va a hacer que acudan rápidamente es la disfonía, pero esto implica que el cáncer ya tomó el nervio laringio recurrente en el mediastino y les produce una parálisis de una de las cuerdas vocales, y pues la disfonía casi siempre es un signo de enfermedad avanzada. Cuando nosotros tenemos un cáncer de pulmón, tenemos que estudiarlo y saber cuál es la etapa. Obviamente no nos puede faltar una teletórax porque da mucha información y es un estudio muy rápido de hacer y muy barato también. Para tener una información más completa necesitamos ya no solamente la teletórax, necesitamos un TAC de tórax. El TAC de tórax es indispensable para hacer una valoración mínima correcta. Se pide también un TAC de abdomen para ver si se ha extendido el cáncer de pulmón hacia otra parte del cuerpo, particularmente las vísceras, el hígado, la suprarrenal o cualquier otra parte del abdomen. El PET, que es un estudio que combina dos estudios en uno solo. Por un lado, es una tomografía donde anatómicamente se identifican todas las partes del cuerpo, una tomografía convencional. Y por otro lado, es un estudio de una gammagrafía con diferentes tipos de isótopos. El más frecuente es una azúcar fluorinada, un azúcar que se le agrega un isótopo de fluoro, y como la célula tumoral es muy voraz para capturar azúcar, captura el azúcar y el isótopo emite una señal e identificamos el sitio con la enfermedad tumoral. La resonancia y el TAC de cerebro debemos de hacerla en particularmente pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas, porque el 30% de los diagnosticados recientes con cáncer de células pequeñas puede tener una lesión cerebral no identificada, sin síntomas, vamos. Igual para las células pequeñas que para el adenocarcinoma. La mediastinoscopía es un estudio que nos permite ver los ganglios del mediastino. Es muy importante valorar la estructura mediastinal porque el primer sitio de enfermedad metastásica desde que se desarrolla el cáncer de pulmón son los ganglios, y los ganglios, el relevo es en el mediastino. Los ganglios que son alrededor del cáncer o peribronquiales al sitio primario, los ganglios que están en el hilio ipsilateral se conocen como N1, los que están por abajo de la carina subcarinales es N2 y los que son contralaterales es un N3. La toracoscopía nos sirve para tener la biopsia, y otra forma de obtener diagnósticos por biopsias es citología del líquido pleural cuando hay derrame o peritoneal cuando hay ascitis. Las biopsias se pueden hacer a través de una broncoscopía siempre y cuando el tumor se encuentre cerca del acceso del broncoscopio. Quiere decir que la lesión se encuentre cerca del hilio pulmonar,
Pero cuando las lesiones están periféricas, en las orillas del pulmón, el broncoscopio no puede llegar a esos niveles. En esa forma, la mejor forma de tener una biopsia es a través de una aguja que pulsiona el tórax y se guía la aguja por TAC. Una biopsia torácica guiada por TAC. La citología del esputo es muy poco probable que nos dé positividad para células tumorales. El 20%, es 25% quizás, puede darse siempre y cuando la lesión tumoral se encuentre muy cerca de las vías respiratorias grandes o de la tráquea, y que pueda desprenderse las células y llegar a través del esputo. Pero no es una buena forma de hacer diagnóstico a través del esputo. La histología. 80% de los pacientes con cáncer de pulmón son no células pequeñas. Debemos distinguir claramente los tumores de pulmón no células pequeñas y los cánceres de pulmón células pequeñas. Los no células pequeñas son el 80% de las veces y corresponden a histología de adenocarcinoma, que es el más frecuente, el epidermoide, que es el segundo lugar, el carcinoma de células grandes, en tercer lugar, y luego hay un grupo de tumores de pulmón muy raros que no los incluimos aquí. Las células pequeñas son un solo tipo de célula. Son células pequeñas, redondas y azules. Así se diagnostica patológicamente. Células redondas, pequeñas y azules, y que pues en su forma de clasificar es si está localizado el pulmón o si está diseminado más allá del pulmón. Los localizados son el 15-20% de las veces. El 80% o más de las veces al momento de hacer el diagnóstico de cáncer de células pequeñas está extendido, diseminado. Hay una argot en la oncología que se llama TNM. Y esto de la T es para hablar del tamaño del tumor. La N viene de la palabra sajona de nodus, ganglios. Y la M es de metástasis, TNM. Como ustedes pueden ver en la gráfica, la diapositiva es T1, T2, T3, T4, dependiendo del tamaño. La verdad no quiero que se lo aprendan, pero que lo sepan. Los T1 son menores de 3 centímetros y obviamente el T1 y el T2 le va a ir mucho mejor que el T3 y T4, que además de tamaño involucran otras estructuras del tórax. Los ganglios es muy fácil de aprenderlos. El N0 es que no vemos ganglios crecidos. Podemos ver los ganglios, pero todos los ganglios del mediastino son de menos de 1 centímetro. Cuando tenemos más de 1 centímetro ya tenemos sospecha o francamente datos de metástasis. El N1 son ganglios radiológicamente enfermos que están alrededor del bronquio enfermo o ipsilateral en el ilio. El N2, muy importante que se lo aprendan, es subcarinales. Y el N3 es un ganglio del ilio contralateral. Las M's son M1A, M1B, son metástasis. El M1A es una metástasis pero al pulmón contralateral. Y el M1B es que ya salió del tórax. Los tratamientos tampoco me interesa que los revisemos aquí, solamente quiero que vean que el cáncer de pulmón no células pequeñas tiene diferentes formas de tratarse. La cirugía, la quimio, la radio, a veces en forma conjunta quimio-radio, a veces
la pura cirugía, a veces quimio-radio secuenciada con cirugía, o sea, después de quimio-radio operarlos, y hay diferentes formas. En el cáncer de células pequeñas, como es una enfermedad diseminada, todas entran a tratamiento con quimioterapia. Y la radioterapia entra solamente en apoyo para, en forma paliativa, para el cerebro o enfermedad de algún hueso, pero el esquema de tratamiento de células pequeñas es quimioterapia. La cirugía no tiene cabida en el cáncer de células pequeñas. Además de tener un problema de primario del cáncer del pulmón, el cáncer de pulmón puede ser síndromes paraneoplásicos de diferentes tipos. Un síndrome que es el síndrome Pancoast, síndrome de Horner, taponamiento cardíaco, entre otros, que ahorita vamos a repasar. El síndrome de Pancoast se le llama el tumor de Pancoast solamente por estar localizado en la parte superior del pulmón. En el ápice del pulmón ya se le considera como un tumor de Pancoast. Pero el síndrome de Pancoast, además de ser un tumor de Pancoast, el síndrome se le agrega que el tumor sale del pulmón e invade el tronco braquial nervioso, produce dolor a nivel del hombro, en la región escapular, y bueno, a esto se le conoce como síndrome de Pancoast. El síndrome de Horner es cuando el tumor invade los nervios del cuello, que va desde C7 hasta T4, los nervios cervicales producen un síndrome de Horner, que quiere decir ptosis palpebral del sitio ipsilateral a la lesión invadida, párpado caído. Miosis, que es se cierra la pupila, y anidriosis, que quiere decir que ustedes tocan la piel de la cara correspondiente a donde está la ptosis y se encuentra seca. La comparan de un lado y del otro lado. Un lado está humectada y del otro está totalmente seca. El taponamiento cardíaco pues es la invasión del tumor al pericardio con formación de líquido que comprime ese líquido al corazón y le reduce su gasto cardíaco. Hay otra condición que es el síndrome de vena cava superior, que es tumores localizados en el ápice del pulmón que invade la vena cava y la tapa, produce un taponamiento y eso hace que tengamos edema del miembro torácico correspondiente. Vamos a tener red venosa colateral a nivel del tórax, del cuello también, de la espalda, del abdomen incluso. Y hay dos puntos importantes en el síndrome de vena cava superior, porque este síndrome, que además se puede considerar una urgencia de las pocas urgencias oncológicas, el síndrome de vena cava superior es una urgencia oncológica, porque además de ocluir la parte venosa, que les platicaba hace un momento, puede ocluir la vía respiratoria. Entonces no pueden respirar, se pueden morir ahogados. Entonces es una urgencia oncológica porque debemos de actuar oncológicamente rápido para liberar la vía respiratoria. Las dos son consideradas como urgencias oncológicas. La obstrucción de la vía venosa, pero es evidente más grave la obstrucción de la vía respiratoria. Aquí vemos una gráfica del síndrome del tumor de Pancoast. Y como pueden ver ustedes, ahí se ve en la parte superior del pulmón, en la parte blanca, el sitio de tumor que invade el tronco braquial. Ahí están identificados. Los vasos sanguíneos en azul están también obstruidos y vean cómo está cerquita la vía aérea de tráquea.
Entonces, puede asociarse a parestesias de la extremidad superior, a edema y dolor. Obviamente también se asocia a problemas respiratorios por la compresión de la vía aérea superior. Aquí vemos una fotografía de un paciente con un tumor de Pancoast, con síndrome de Nakaba, y vean ustedes cómo la red venosa colateral es tan evidente, y esto es muy prácticamente patognomónico de un cáncer de pulmón. Otros tumores mediastinales como un timoma, un linfoma, también lo puede hacer, pero vamos, finalmente son tumores, o un carcinoma bronquial, o timoma, o linfoma, todos son tumores. Todos son prácticamente patognomónica de un tumor. Este es otro paciente, vean ustedes cómo hay aumento de volumen del cuello, mucho por edema, y la red venosa colateral a nivel del cuello, del tórax anterior, de la parte de la espalda, de la parte superior del brazo. Y ahora vamos a ver el síndrome de Horner. Vean ustedes cómo la pupila del ojo derecho está normal, la pupila del ojo izquierdo está miótica, con la ptosis del párpado, y si tuviéramos la oportunidad de tocarlos, veríamos la piel seca, la anhidriosis. Esta fotografía es un poco más clara por tener los ojos claros. Ven la miosis en el ojo izquierdo, y la ptosis, es lo que se puede ver en esta foto. Bueno, pues aquí está nuevamente el síndrome de Horner, que es una afectación del nervio simpático, del ganglio estrellado, estelar, y vemos los síntomas repasando: miosis, ptosis, enoftalmo, quiere decir que el ojo se mete hacia atrás, exoftalmo es hacia afuera, enoftalmos hacia adentro, y la anhidriosis facial, ipsilateral. En radiografías podemos incluso identificar en algunas ocasiones erosiones de las costillas. El taponamiento cardíaco pues es precisamente cuando el tumor invade el pericardio y empieza a producir líquido. Puede ser tan importante que puede producir paro cardíaco. Entonces, la forma de identificarlo es que los latidos escuchados por el estetoscopio son a muy bajo tono, se escuchan muy quedito, muy lejos, o no se escuchan. El electrocardiograma vemos que la actividad eléctrica se redujo, en la potencia del electrocardiograma están muy pequeñas, y la forma de lo que tenemos que hacer es meter una aguja hacia el pericardio, y debe hacerse por debajo de la apófisis sifoides, dirigido hacia el pulmón, hacia el corazón, lentamente. Finalmente llegamos y empieza a drenar completamente, y llegamos a sacar 200, 300 mililitros de líquido, y con eso vuelve otra vez el corazón a tener potencia y prácticamente se revive al paciente. Otros síndromes paraneoplásicos, que además debemos decir que no, casi siempre los síndromes paraneoplásicos se presentan con enfermedad metastásica, pero no es indispensable que tengamos enfermedad metastásica. De las más frecuentes, la hipercalcemia, que puede llegar a niveles de 16, 17, 18 y tener un paro cardíaco. También se asocia generalmente con metástasis óseas múltiples y una secreción de PTH. Realmente no es la hormona no es la paratormona la que se secreta. Es un péptido semejante a la paratormona, pero con la misma función. Podemos checar la paratormona y puede estar en niveles normales. No implica que no sea consecuencia de un síndrome paraneoplásico, porque, les repito, no es la paratormona la que se eleva, sino un péptido semejante. El síndrome de secreción
inapropiada de hormona antidiurética se presenta en un 10% de los casos, y la forma de presentarse es que el sodio está bajo y no se produce orina. Parecería que lo lógico es que debemos agregar sodio, soluciones salinas, y más volumen para que se produzca orina, pero no es así. Debemos hacer exactamente lo contrario. Porque no está deshidratado el paciente, está sobrehidratado. Entonces debemos de deshidratarlo un poco, y puede ser necesario que se utilicen clorotiacidas para estimular la diuresis y en esa forma aumentar y mejorar el sodio sérico. Por otro lado está la osteoartropatía hipertrófica, llamada dedos empalidos de tambor, que solamente es una, como lo dice, una hipertrofia de los huesitos de las falangetas, y es un dato de diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica. No es un dato de enfermedad de cáncer de pulmón. Lo presentan los que tienen enfermedad pulmonar crónica, todos. Y la otra es la dermatomiositis y la poliomiositis, que ahorita vamos a ver. Aquí tienen una fotografía del ensanchamiento de las falangetas y como llamado dedos empalido de tambor. Aquí se ve más evidente y obviamente quiere decir enfermedad pulmonar crónica, que puede ser por cáncer, o puede ser por enfisema, o puede ser por una bronquitis crónica que dificulte la respiración. La dermatomiositis y la polimiositis son muy evidentes, son diagnósticos de camión. Ven ustedes una cara rosácea, o el cuello rosáceo, el tórax anterior y posterior rosáceo. Generalmente no les duele, pero tienen una fotosensibilidad. Con el sol se hace más evidente este tipo de lesiones en la piel. Aquí ven ustedes algo más discreto, pero es prácticamente toda la cara en forma rosa, de una eritema en toda la cara. Aquí vemos un rash de esa misma dermatomiositis, y el sol tiene una fotosensibilidad que puede lastimar también en la parte posterior. En los párpados, como un dato también muy frecuente visto en síndrome paraneoplásico de cáncer de pulmón. Ahora, existen otros signos paraneoplásicos, como la producción excesiva de ACTH. Aquí sí es una ACTH semejante a la producida por suprarrenal, y se ve más frecuente en carcinomas de pulmón de células pequeñas. Otros tumores, no de pulmón, o bueno, que pueden producirse en pulmón o en tubo digestivo o en otra parte del cuerpo, tumores carcinoides, también pueden producir un síndrome de Cushing. Y otras anormalidades neurológicas más raras, como es el síndrome de Eaton-Lambert, que es una mielitis transversa del cuerpo de columna vertebral, ataxia cerebelosa, encefalitis límbica, son menos frecuentes. Aquí el síndrome de Cushing, pues si lo recuerdan, es cara en luna llena por acúmulo de grasa. Igualmente el acúmulo de grasa en la parte superior de la espalda, como formación de jiba, y aumento de grasa en la pared del abdomen con formación de estrías. Y aquí ven ustedes las estrías hiperpigmentadas del síndrome de Cushing por aumento de la ACTH, del cortisol. También nosotros podemos inducir, si podemos, a pacientes tratados con esteroides crónicamente, podemos producir un síndrome de Cushing, y es exactamente igual a lo que ustedes también. Ya conocemos ahora
que existen alteraciones moleculares genéticas en el cáncer de pulmón, principalmente en células pequeñas, y tratamos de identificarlas, como es la identificación de la mutación de KRAS, la mutación de EGFR, que es el factor de crecimiento epitelial, el ALK, que es otra alteración molecular, el ROS1. Vean ustedes los porcentajes que tenemos. De EGFR un 20%, de ALK un 5%, de ROS1 un 1%. La mutación T790M es una mutación importante porque es una resistencia a los tratamientos, particularmente con platino. Entonces, siempre la debemos de pedir porque el platino es una de las drogas más útiles en el cáncer de pulmón. Quien tiene la mutación no le va a servir. Tenemos que utilizar drogas como el osimertinib, que nos puede ayudar. Otro receptor de membrana que se llama PDL1 es muy importante para nosotros para indicar o no indicar inmunoterapia. Cada vez está perdiendo más valor el PDL1, pero lo seguimos utilizando y se presenta hasta en un 60%. Los que son de más del 50% de positividad de PDL1 son el 18%. El 80% de las veces que está positivo está por debajo del 50% el PDL1. Pero vamos a terminar esta presentación con algunas perlas que quizás les sean útiles. El cáncer de pulmón es de lo más importante en todo el mundo, con un primer lugar de mortalidad todavía. 90% de los casos están con una exposición activa al tabaco. No se puede fumar impunemente, muchachos. Fumar causa enfermedad pulmonar crónica y una de ellas es el cáncer. 80% de los pacientes son diagnosticados con esta enfermedad avanzada. Una de las mejores formas de curar el cáncer es con cirugía. Pero les voy a dar un número para que se lo aprendan. 80% de los pacientes que llegan con diagnóstico de cáncer no se pueden operar. Vamos, se pueden operar solamente al 20%. Pero de los que se pueden operar, si lo convertimos ese 20% en el 100%, se puede resecar el cáncer del pulmón solamente en el 20%. O sea, el 20 del 20. Estamos hablando del 4%. Solamente se puede operar y quitar con cirugía el 4% de todos los pacientes con cáncer de pulmón. Y es la forma más útil para poder alcanzar una curación. Si no estamos haciendo cirugía, las curaciones son más difíciles. O evidentemente no se va a alcanzar. Las terapias dirigidas a través de la identificación de moléculas como las que mencionamos ahorita, de KRAS, EGFR, ALK, nos han permitido aumentar la sobrevida considerablemente. Si alguno de ustedes decide estudiar la carrera de medicina en el área de oncología, lo cual yo se lo recomiendo porque es una enfermedad que, me refiero al cáncer, que pues lo dije al inicio, se asocia con la edad y cada vez la población del mundo es más la cantidad de viejos. Entonces la oncología va a estar muy presente, es una enfermedad de futuro. Y quienes sean oncólogos van a tratar en sus momentos mucho de tratamiento con inmunoterapia más que con quimioterapia. Espero que esta información de cáncer de pulmón les sea de utilidad y cuando haga la presentación ante ustedes estaré en la mejor disposición de contestar sus preguntas. Muchas gracias.